espacio hemos querido ampliar un poco el tiempo porque cada vez nos gusta más y porque queremos que se lo merece. Buenas tardes, Taufik. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de una vez más de mitos sobre el Islam, pero antes quiero desde aquí mandarle un abrazo muy grande a tu familia y a tu hijo, que sé que estos días en Semana Santa habéis tenido un susto, que ha estado malito, así que desde aquí un abrazo muy grande y ponte bueno, chaval, que desde aquí estamos pendientes de ti. Sí, vaya susto, ¿no? Falsa alarma. Falsa alarma. Bueno, me alegro un montón de que haya sido una falsa Gracias. alarma. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está pues al día, caliente, porque acabamos de celebrar la Semana Santa. Para los cristianos, pues bueno, conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesús. El mito que queremos abordar hoy es qué consideración tienen de Jesús los musulmanes. Creen en él, lo respetan, lo adoran, creen en su historia. Estoy convencido de que la idea popular, la idea de todos nosotros, occidentales de aquí, como venimos hablando en este espacio, es de que no, de si se le adora o no se le adora, de que no se le respeta, de que no se le tiene en cuenta, y nada más lejos de la realidad. Una vez más, me he sorprendido, ¿no, Taufik? Hombre, claro, es que el tema es tan importante y sin entenderlo y matizarlo, pues la verdad se han hecho bastantes prejuicios. ¿Qué te parece si empezamos, yo creo, mostrándoles en la tele los 6 principios fundamentales de la fe en el Islam? Quiero que lo vean, lo vamos a poner en la pantalla, y quiero que se fijen en el número 4, creo recordar. Sí. Gloria, cuando puedas ponemos el cartón, el 001, el número 4, la creencia en los profetas y mensajeros, la paz sea con ellos. Es decir, que eso es la creencia en los profetas es una norma indispensable para ser musulmán. Correcto, si estamos hablando de los pilares de la fe. Para ser musulmán hay que creer en estos 6 pilares, arkan en árabe. Hay que creer en la unicidad de Dios, hay que creer en todos los ángeles, en todos los libros y, por número 4, hay que creer en todos los profetas y mensajeros que Dios ha enviado a esta humanidad. Y uno de ellos... Ahí está lo siguiente. Todos los profetas, inmediatamente nosotros pensaríamos, bueno, profeta, pues Mohammed, hay un montón más que hay, pero a bote pronto yo te digo que en la calle, tú te vas ahora aquí en Madrid y preguntas, y nadie diría que Jesús es un profeta también de Alá. Es que es tan desconocido que la gente piensa que nosotros no valoramos, menospreciamos a la persona tan, digamos, sagrada de Jesucristo, la paz de Allah sea sobre él. Para ser musulmán, creer en Allah y en su último profeta y mensajero, pero también imprescindible hay que creer en Moisés, y hay que creer en Jesús, en todos y cada uno de los profetas y mensajeros que Allah envió a esta humanidad. Esa es la sorpresa, que Jesús también es un profeta de tal. Decías que en el Corán... Perdona, dime. Además es uno de los 5 más importantes. Sí, al final les diremos a la gente la cantidad de veces que está mencionado en el Corán. Exacto, ¿no? Hacemos un ranking de esta humanidad que empezó con nuestro padre Adán, la paz sea con él, hasta el fin de los tiempos. Pues hay 5, si hacemos un ranking, número 1, de estos 5 más importantes, pues tenemos a Mohammed, el último de ellos, y Noé, la paz de Allah sea sobre él, Abraham, Moisés y Jesús, que de estos 5... Perdón, ¿has dicho Mohammed, el último de ellos? Sí, en la parte, digamos, el orden cronológico, pero por orden siempre hacemos Mohammed, que es el actual, y Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Estos son los más destacados de todos los profetas y mensajeros. Y ves que Jesús está ahí, por supuesto. Has mencionado antes también, cuando hacíamos referencia al punto número 4 de los pilares básicos del Islam, que hay que creer, o sea, lo que dice Alá, lo que dice el Islam, que es que hay que creer en el poeta, hay que creer en los libros, digamos, del profeta. Y yo ahí te quería preguntar, ¿hasta qué, cuando se refiere a los libros, en este caso de Jesús, cuáles coinciden, ¿no?, con los musulmanes? ¿En cuáles creéis vosotros que son fidedignos? Nosotros que Dios envía profetas y mensajeros con un libro sagrado en la mano. De los libros más destacados y conocidos, famosos que conocemos, pues tenemos, digamos, los libros que han sido dados a Abraham, la paz sea con él, la Torá de Moisés, los Salmos de David y el Evangelio de Jesús, la paz de Allah sea sobre todos ellos. Y por último tenemos el Corán, esos nombres de libros sagrados que Dios reveló a la humanidad. Lo que hablamos es el Evangelio que ha sido revelado al profeta mensajero Jesús, la paz de Allah sea sobre él. Este es el punto de vista islámico. Me llama también mucho la atención, enseguida van a ver en sus pantallas el fragmento del Corán donde dice lo de los libros, pero me ha llamado mucho la atención que cuando
os referís a Jesús, os referís a María, que también vamos a hablar ahora de María, a la que también tiene una presencia y aparte muy importante, ¿no? Sí, Fundamental. superimportante. Ahí tienen ustedes lo que estábamos hablando de el mensajero y sus seguidores creen lo que le fue revelado en sus libros y en sus mensajeros, de lo que estábamos Sin diciendo. separación ninguna entre ellos. Este es un versículo del Corán. Sí, no sí. separamos entre los profetas, todos respetados, todos están en el mismo rango. Estábamos hablando que también en el Corán hay una presencia de la Virgen María muy importante y a la que, al igual que Jesús, le ponéis la coletilla de la paz sea con vosotros, ¿no? Exacto, la paz cuando se pronuncian a esta gente tan noble, respetada y sagrada, por respeto, por cortesía, por educación y también por, digamos, lo que entra en los términos teológicos. Hay que añadir la paz sea con él o con ella. Respecto a la Virgen María, en el Corán no es que haya una mención, es que hay un surán, ¿no? Es la palabra Toda un una surán sura, completo, ¿no? un capítulo. Es que no se habló de la madre del profeta Mohammed, la paz sea con él. Se habló de la madre de un profeta 6 siglos de diferencia, que era Jesús. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene esta importancia la Virgen María? ¿Y en qué se habla de este surán? ¿Es la palabra surán? Es sura, capítulo, sura. sí. En todo el Corán ninguna mujer ha sido mencionada con su propio nombre, salvo una. ¿Y sabes cuál es? La Virgen María. La única. Se ha mencionado 34 veces con su nombre María. En hebreo y árabe, María Meriam. ¿Pero tú por qué crees que, bueno, por qué tiene esta importancia? Importancia, ¿por qué? Porque la figura de María, para un poquito hacer algo revolucionario en la cultura, en la mentalidad machista, masculina de la época. Mencionar a una mujer, la mujer era algo de la deshonra, de la vergüenza. Y el Islam quería pues disipar este tabú, esta leyenda urbana que ya corría por las mentes y por las culturas. Y también incluso criticar otra mentalidad de los judíos de la época, los fariseos, que solamente al templo solamente pueden servir hombres. Y María cambió todo esto, ¿no? Hasta las mujeres pueden entrar a los templos, a las sinagogas o a las mezquitas o a las iglesias. Esto era revolucionario en el mismo Corán, habla de esto. Y le ha dedicado toda una hora. Y a leías versículos más de 80, casi 83. Y aparte el personaje de María... ¿Qué cosas en ese sura, lo Sí, digo bien, ¿no? correcto, Sura. sí. En ese sura, cuando se habla de María, digamos, ¿cuáles son no sé si la palabra es virtudes, ¿no? Digamos, los rasgos que destaca Primero su infancia. Ha sido huérfana, ha sido pues... escogida por su tutor, que era Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que estaba casado con su tía, la hermana de su madre, e incluso era, pues, desde su infancia, su niñez tenía rasgos de algo tan noble, de algo tan, pues, fuera de lo normal. Una mujer que se dedicaba, incluso tenía, pues, cosas increíbles según la lógica humana. Tenía frutas del verano durante el invierno y frutas del invierno durante el verano. Ya tenía dones especiales. Se preparaba esta mujer para un futuro. Este futuro tan importante, dar a nacer de una manera milagrosa a uno de los más grandes e importantes mensajeros. Estaba en el templo de Jerusalén. Todo esto lo menciona el Corán con estos detalles, que estaba preparando a esta mujer para una misión tan importante, incluso llegar al estado, islámicamente hablando, de una mujer perfecta, dentro de la perfección humana. De las muy pocas mujeres, pues María tiene el rango de una mujer perfecta. Todo esto incluso en el Corán también, en la Sunna del profeta Mohammed, la paz de Allah sea sobre él, dijo, de todos los recién nacidos siempre han sido tocados por el diablo, por el demonio, salvo dos, María y su hijo Satanás. Que todo esto el Islam nos da esta categoría que debemos respetar y damos a esta gran mujer, la paz sea con ella, María la Virgen, la Inmaculada. La paz sea con ella, me encanta lo de poner siempre la coletilla. Pero yo creo que ahora ha llegado el momento, porque teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, es decir, las repetidas, ¿no?, y numerosas menciones tanto de Jesús como de María en el Corán, ¿no? El pilar básico, fundamental que estamos hablando del Islam, que dice que hay que creer en los profetas. Está claro, ¿no?, por lo que nos has contado, que la presencia de Jesús está en el Islam. Ahora, la diferencia radical es que vosotros a ningún profeta, no solo a Jesús, no le prestáis adoración, ¿correcto? A ninguno. A sus mensajes, a sus días. Los profetas son como tú y yo, humanos, escogidos por Dios y han tenido la revelación divina de un libro sagrado por el intermediario del arcángel Gabriel. Pero no dejan de ser humanos. De ahí tratarlos de superhumanos o algo de la divinidad, caímos en asociar algo o alguien con Dios, que es el politeísmo, caímos en la idolatría, que islámicamente hablando, incluso compartimos con los hermanos judíos y cristianos, es uno de los pecados capitales por excelencia. Es un pecado capital en el Islam, o sea, digamos, el adorar
ya no a Jesús, a cualquier profeta, persona Exacto. o cosa, es un pecado puesto que... Santos, profetas, mensajeros, ninguno. Hay que adorar directamente a Allah, a Dios, Todopoderoso. Solamente a Dios directamente. Exactamente. Respecto a Jesús, estabas diciendo, habíamos mencionado antes lo de los libros, ¿no? Se sigue al profeta, se sigue lo que él dice. Lo que dice Jesús, pues son luego, digamos, los evangelios, ¿no? Las escrituras. ¿En qué momento, desde un punto de vista del Islam, digamos, ese libro, esa palabra de Jesús, empieza digamos, a contaminarse de lo que es, pues ya, o el hombre o el ser humano, o los intereses que pudiera tener en ese momento el cristianismo? Pues dos momentos cruciales, no porque el Islam opina así, sino porque es la misma historia. Es historia, es historia. Son hechos históricos, ¿por qué? Porque el Islam, estamos hablando de 6 siglos después del cristianismo. El primer momento histórico donde pues chocamos con los hermanos, digamos, cristianos, es con San Pablo. Hay algo en el cristianismo que es los mensajes, los principios de Jesucristo, la paz de Allah sea sobre él, y otra cosa distinta, diferente, contradictoria incluso con las, digamos, heridas y mensajes de Pablo de Tarso, de Saúl de Tarso, convertido al cristianismo con el famoso nombre de Pablo o San Pablo. Antes que perseguía y mataba a los cristianos, sí, y después ya se ha convertido a todo un santo, y el conocido y las enseñanzas de Pablo de Jesús, un judío, que seguía las, digamos, las ideas, principios, mensajes, preceptos judíos de Moisés, de lo que sabemos todos y coincidimos incluso con la religión islámica, algo tan distinto como la Santa Trinidad, claro, de Jesús, Hijo de Dios, y crucifixión y la resurrección y estas cosas. Ahí el Islam pues choca y no comparte. Y dos, el segundo punto que quizás desde el punto de vista islámico pues no compartimos y chocamos, es aquel concilio de Nicea, que duró casi 3 años, 322, 325 de la era nuestra moderna, y ahí salieron con este credo niceano del dogma de tratar a Jesucristo como uno de los 3 íconos de la Santa Trinidad, y segundo, de los libros canónicos, o que es la palabra de Dios según los cristianos. Ya teníamos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para los judíos, y la segunda parte que es el Nuevo Testamento, esta alianza, y se han considerado a 4 libros canónicos, palabra de Dios, dentro de más de 300. ¿Cuántos evangelios más de 300. Libros o evangelios de la palabra griega, se han considerado a 4. Estos 4 son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin entrar en, ya sabemos... Qué bien estaría tener la llave de esa cámara donde tienen que estar guardados tantos libros secretos en el Vaticano. Hay libros que todavía existen y están al alcance de todos, pero están considerados desde el punto de vista canónico apócrifos. Apócrifos. Ya no son, digamos, considerados... Aún así, ¿cuáles son entonces, te preguntaría yo, las diferencias y similitudes, digamos, entre la visión cristiana y la musulmana? Por ejemplo, me refiero al que coincidimos en el nacimiento milagroso de Jesús. Sí, ¿cuáles son los otros...? Coincidimos en el nacimiento milagroso de Jesús, la paz de Allah sea sobre él, de la virginidad de la Inmaculada María, la paz de Allah sea sobre ella. Coincidimos sobre la elevación de Jesús en el cielo, coincidimos sobre... Cobraba milagros también. En lo que no coincide es en que muriera crucificado. Para vosotros, exacto, siguió viviendo y fue elevado a los cielos, ¿no? Pero no, y bajará y volverá, que también coincidimos. Volverá el fin de los tiempos y morirá, así normalmente como cualquier ser humano. Estas cosas que coincidimos. Y además coincidimos con el mensaje de Jesucristo, el amor al prójimo, sí, honrar al Creador, y todo el mensaje cristiano que es el amor y misericordia, pues no solamente coincidimos totalmente. Es que no estar de acuerdo con determinadas cosas que se dicen también sería de... Igual que es de locos creer en algunas que tú lo coges tanto en la Biblia como cualquiera que dices, madre mía, esto es para ver, es verdad que hay otras que dices, hombre, si es que es lo razonable. Vámonos, porque ya nos quedan 3 minutos, vámonos a ese, digamos, ranking, entre comillas, ese top de las veces que fue nombrado Jesús, María... Hijo de María. Hijo de María, o sea, como Jesús, ¿cuántas veces aparece? Jesús, igual que Adán, 25 veces en el Corán ha sido mencionado, la palabra Jesús, lo propio nombre, 25 veces. Hijo de María, pues 23 veces. El Mesías, 11. Un total de, pues, 59. Sí. 59. Pues sí, más o menos.
No, es que está saliendo en sus pantallas, pues se ha quedado Tofik un momento, estoy hablando porque era el último trozo que teníamos preparado, que es otro fragmento. Sí, esta es la presentación de Jesucristo según el Corán, como un DNI. ¿Quién es Jesucristo? Pues ahí se queda muy claro. Y es importante porque cuando hablamos con los hermanos cristianos, yo los pido un paso, a ver si pueden dar este paso. Cuando hacemos estos diálogos interreligiosos, si los cristianos creen en Muhammad como profeta, y en el Corán como un libro igual que los demás libros de Dios, yo creo que será tan importante en el diálogo y la paz mundial. Y esto lo ha hecho cristianos y gente destacada dentro de la Iglesia incluso. El profesor Hans Kung, suizo, el gran teólogo actual, que era amigo de la infancia de Benedicto XVI, Sí. el Joseph Ratzinger, pues en su libro, El Islam, el cristianismo, dice que el Islam es una religión tan importante, siguiendo el Concilio Vaticano II, 1962-1965, y pide que el cristianismo crea en Mohammed como profeta, no seguir sus mensajes, esto ya para los musulmanes, y el Corán como un libro de Dios. Y aquí en España lo ha hecho el teólogo famoso, el don José Tamayo. Y esto es importante, porque hasta los propios cristianos no pueden entender su propia historia sin el papel, digamos, Total. de los árabes. Estoy de San acuerdo. Agustín, ¿qué era San Agustín? Era un árabe de Norte de África. Y a San Tomás de Aquino no podía hacer esta apología cristiana sin Ibn Rushd el cordobés, Averroes. Había 4 papas árabes. Si es que, ¿sabes lo que pasa, Tofik? Que tienes muchos conocimientos. Deberíamos, lo hemos hablado muchas veces, hacer un libro, dedicarle 1 hora a estos espacios que tenemos y también al final del programa lo vamos a ir incorporando al final del espacio, ir recomendándoles libros como el que me ha recomendado, la Biblia, el Corán y la ciencia, para que vayamos empapándonos. Doctor Maurice Bucaille. Doctor Maurice Bucaille. Tofik, muchísimas gracias. A ti, Se nos Alonso. ha acabado el tiempo, que a veces lo intentamos dilatar más, pero